Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 12, el ejército de David. Te invito en este momento para que oremos. Amante Padre, cuán agradecidos estamos contigo por tus cuidados y por regalarnos este día más de vida. Te solicitamos especialmente que obres en nuestra vida, que tu Espíritu transforme nuestro ser, que cada día podamos experimentar tus cuidados. Señor, ayúdanos a crecer en fe y confianza en ti. Sé nuestro maestro al estudiar tu palabra, que la misma pueda llegar a nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El autor de Crónicas presenta el reinado de David y la lista de los más valientes que le acompañaron para que hubiese estabilidad y unidad en el reino. La información que contiene este capítulo no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. En los primeros 22 versículos contienen un registro de los guerreros que se unieron a David mientras huía de Saúl, y los últimos versículos dan una lista de los efectivos militares de las diversas tribus que coronaron a David como rey en Hebrón. Comencemos con la primera sección, que son los primeros 22 versículos, los que se unieron a David cuando era perseguido por Saúl. Leamos los versículos 1 y 2. Estos son los que vinieron ante David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con la honda y flechas con el arco. Siclac, que estaba situada al sur de Judá, era en ese momento territorio dominado por los filisteos. Cuando David se vio acorralado por Saúl y su ejército, viendo que su situación era cada vez más compleja, buscó refugio en el territorio de los filisteos. Y el rey Aquis, que era rey de Gat, le asignó a Siclac como lugar de su residencia. Ellen G. White nos recuerda este incidente al escribir: al pedir David una residencia en el campo lejos de la ciudad real, el rey le otorgó generosamente Siclac como posesión. David se percataba de que estar bajo la influencia de las idólatras sería peligroso para él y sus hombres. En una ciudad enteramente separada para su propio uso, podrían adorar a Dios con más libertad que si permanecieran en Gat, donde los ritos paganos no podían menos de resultar en una fuente de iniquidad y molestia. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 729. Entonces David se establece en Siclac. De allí David hacía incursiones a territorios enemigos de Israel, pero no dejaba a nadie con vida para evitar que vinieran a dar razón al rey de los filisteos de lo que realmente estaba pasando, ya que David informaba era que estaba luchando con algunas ciudades de Israel, y el rey de Gat de los filisteos estaba convencido que David se estaba volviendo odioso a los israelitas. En esa situación, un gran número de personas se unieron a David, cansados de los abusos de Saúl, y su ejército ya era alrededor de 600 hombres. Estos eran expertos en usar la espada y el arco, usaban ambas manos. En esto se distinguían especialmente los benjamitas. Entonces se describen los que se unieron de Benjamín, versículos 2, la última parte, hasta el versículo 7. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el jefe era Ahiezer, después Joás, hijo de Semá, el Gabafita, Gesiel y Pelet, hijo de Asmavet, Beraca y Jehú, el Anatotita, Ismaías, el Gabaonita, valiente entre los 30 y jefes entre ellos, Jeremías, Jaasiel, Johanán,
Josabat el Gederatita, Ulasai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías el Araufita, Elcana, Isías, Azrael, Joaser, Jasobeam, Coretitas, y Jolea, Zebadías, hijo de Jeroam, de Gedor. Estos hombres eran guerreros muy experimentados con una capacidad impresionante. Eran honderos zurdos muy diestros. En Jueces 20:16 se dice de ellos que eran así. Entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Así que eran guerreros muy hábiles con la espada y las hondas. Sigamos con 1 de Crónicas capítulo 12. Ahora se describe a los hombres de Gat, versículos 8 al 15. También de los de Gat huyeron y fueron a donde David estaba, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabab el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor estaba a cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los habitantes de los valles al oriente y al occidente. Se dice que estos hombres de Gad vinieron cuando David estaba en el lugar fuerte en el desierto. Se cree que se refiere a la cueva de Adulam, que este ofrecía un lugar estratégico para los fines que perseguía David y no era un lugar de fácil acceso. Se dice que los hombres de Gad eran valientes para pelear, eran hombres de guerra que se les podía ver en el rostro y eran hombres hábiles y corrían con gran velocidad, tanto que se los compara con las gacelas. Pero se dice que el hombre más sencillo estaba a cargo de 100 soldados, pero el más hábil estaba a cargo de 1000. Eran tan temerarios que ni siquiera esperaban la llegada del verano, sino que al comienzo del año, al comienzo de la primavera, cuando estaban los ríos crecidos y había lluvia, ellos salían a la guerra, y estos hicieron que tuvieran mucho éxito en su campaña, tanto que todos los que estuvieran en el valle del Jordán huyeron a diversos lugares hacia el oriente y hacia el occidente. Vinieron otros a unirse a David, versículos 16 al 18. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá fueron ante David al lugar fuerte. David salió a su encuentro y les habló diciendo: si habéis venido a mí en son de paz y para ayudarme, me uniré a vosotros. Pero si es para entregarme a mis enemigos sin que mis manos estén manchadas de maldad, véalo el Dios de nuestro Padre y os lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. Paz, paz para ti, y paz para quienes te ayudan, pues también tu Dios te ayuda. David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. David recibe a este grupo de personas con cierta precaución. David tenía sospechas de las intenciones de estos benjamitas que pertenecían a la tribu de Saúl. Temía una traición y quería cerciorarse de que no fuera víctima de un complot. Por eso deseaba indagar sobre las intenciones, si venían en son de paz o si por el contrario lo iban a entregar a Saúl. Y les recuerda que estarían actuando en contra de la voluntad de Dios, entregando a una persona inocente. Entonces, en ese momento, aparece Amisai, un guerrero inspirado por el Espíritu de Dios para mostrar lealtad a David. Aunque era un endurecido guerrero, Amasai podía ser tocado por el Espíritu de Dios. Conmovido de esta manera, expresó su profunda lealtad a David y su confianza de que Dios lo ayudaría y bendeciría
a su proyecto. De esta manera David les recibió y les dio responsabilidades importantes. Qué tremendas palabras fueron las de Amasai. Ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo cuando venimos a unirnos a la fila del Señor. Señor, somos tuyos. Señor, estamos contigo. Señor, paz para ti y paz para quienes te ayuden. Este sería una oración ideal para todos aquellos que deseamos participar en la obra del Señor. También se unieron algunos de la tribu de Manasés. Leamos los versículos 18 al 22. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando fue con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no los ayudó porque los jefes de los filisteos, tras deliberar, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que cuando volvió él a Siclac, se pasaron a él de los de Manasés: Adnas, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú, Silatai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Cada día le llegaba ayuda a David hasta que se formó un gran ejército, como un ejército de Dios. Lo que se describe al comienzo de esta narración es un acontecimiento en el que David se encontraba en una encrucijada sin saber qué hacer o cuál sería su estrategia. Se encontraba entre los hombres de confianza de Aquis, rey de Gat, de los filisteos. Ahora, los filisteos se empeñaron en una campaña contra Saúl. Pasan desfilando delante de los 5 reyes filisteos los guerreros que van a luchar contra Israel. Y cuando los reyes ven a David, le piden al rey de Gat que lo devuelva, no sea que en la batalla se pasen al bando israelita. De esta manera David fue librado de pelear contra su propio pueblo. Cuando David regresaba a Siclac, se registra que estos hombres de Manasés, que eran jefes de millares, no eran soldados comunes, sino importantes e influyentes comandantes de Manasés, se pasaron para el bando de David, y son la ayuda que David necesitaba para pelear contra los merodeadores que habían llevado a sus familias de Siclac, y fueron y los recuperaron sin perder a ninguno de los que llevaron. No murió ninguno de sus soldados tampoco. El texto concluye diciendo: cada día llegaba ayuda a David hasta que se formó un gran ejército, como un ejército de Dios. Después de la derrota y muerte de Saúl, aumentaba el número de los que se unían con David, a quien considerarían su jefe. Este ejército, que comenzó con un pequeño puñado de hombres, ahora se veía como un gran ejército, guiado por Dios a la victoria. La segunda sección de este capítulo, que son los versículos 23 hasta el 40, dan una lista de los efectivos militares de las diversas tribus que coronaron a David como rey en Hebrón. Leamos el versículo 23. Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y llegaron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Recordemos que hubo un momento de confusión ante la muerte de Saúl. Uno de sus descendientes, una persona incapaz en todos sus aspectos, Isboset, pero que tenía un gran consejero fuerte y valiente que era Abner, se hizo rey en Mahanaim, mientras que en Hebrón habían coronado a David como rey. Finalmente Abner traiciona a Isboset y se pasa al bando de David. Isboset es muerto mientras estaba en su cama por hombres desalmados. Y entonces comienza una campaña de unificación del reino donde Abner jugó un papel importante. Sin embargo, Abner fue muerto por Joab y David tuvo que mostrar que nada tuvo que ver con esa muerte. Una vez los jefes ancianos se ponen de acuerdo a coronar a David como rey de Israel, se unen a David el ejército de cada una de esas tribus. Leamos los versículos 24 hasta el 31. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 estaban listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra.
De los hijos de Leví, 4.600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3.700 hombres. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22.000 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 muy valientes, hombres ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron designados para ir a proclamar a David como rey. La lista de los guerreros de David comienza con la tribu de Judá, la tribu de David y la principal tribu del reino de David. Siguen los de Simeón, que era una tribu meridional íntimamente relacionada con Judá. De los de Aarón era el clan principal de Leví, y se menciona a Sadoc de la tribu de Leví, y muchos expositores creen que se trata de Sadoc, que era uno de los sumos sacerdotes del tiempo de David. Si así fuera, su ayuda en ese momento explicaría por qué fue hecho sumo sacerdote junto a Abiatar, que antes había estado con David. Entonces vienen los de Benjamín, la tribu de Saúl, que proporcionó el contingente más pequeño de todas las tribus, los que eran tan solo natural. Entonces vienen la más numerosa, la de Efraín, 22.000. Ese es el número mayor de guerreros proporcionados por cualquiera de las tribus hasta aquí mencionadas, más de 3 veces el número de la tribu de Judá, que era la tribu de David. Entonces viene una lista muy particular, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Este es el número más pequeño de todos los guerreros, solo 200, pero es que tenían características muy importantes. En primer lugar, se dice que eran entendidos en los tiempos. Estos hombres de Isaacar tenían sabiduría para entender el significado de lo que acontecía y para dar un consejo oportuno. Sin duda vieron que David era el hombre de la hora y que era prudente que Israel lo aceptara. Lo segundo que se dice de ellos es que sabían lo que debían hacer. Conociendo el momento en que estaban viviendo, tenían claro lo que debían hacer. Eran hombres sabios. Y entonces dice en tercer lugar, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. En otras palabras, su liderazgo inspiraba, motivaba, aconsejaba y las demás tribus prestaban atención a sus consejos. Esta es la tarea del líder espiritual que lleva a las personas a donde Dios quiere que estén. Seguimos con la lista de los versículos 33 hasta el 37. De Zabulón 50.000 que salían a la campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra y dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí 1.000 capitanes y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan dispuestos a pelear 28.600. De Aser dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. Se confirma entonces un gran ejército en el que se muestra la disposición de cada una de las tribus que estaba lista para la guerra. Lo que se debe considerar es que ellos no van a buscar pelea, su objetivo son las guerras del Señor, son las batallas del Señor. Con un ejército como este, dedicado a la causa, se debe agregar la bendición de Dios y esto les daría éxito en todas sus empresas. Y llegamos a los últimos versículos del capítulo 12 de Primero de Crónicas, los versículos 38 al 40. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear fueron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David como rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de acuerdo en poner a David como rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían provisto para ellos. También los que eran vecinos hasta Isaacar, Zabulón,
Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Este es un ambiente de unidad y paz. Después del reinado de Saúl, lleno de tantas contradicciones y la división causada por Isboset, ahora se siente otro ambiente. Vienen a la celebración de la coronación de David. En conjunto la nación se había unido con el propósito de que David fuera rey. Esta fue una coronación que duró 3 días y las tribus más lejanas y las más cercanas trajeron una cantidad de provisiones para ese momento especial, mostrando así ese deseo de paz y seguridad. El capítulo termina diciendo, porque en Israel había alegría. Esto nos debe llevar a recordar la cena de triunfo de la que habla Apocalipsis, cuando los salvados participarán con alegría en la cena de las bodas del Cordero, del triunfo de aquellos que colocaron toda su vida en sus manos, de aquellos que estaban enlistados en el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Será un tiempo de alegría sin igual. Apreciados amigos y hermanos, todos nosotros somos invitados a unirnos al bando del Señor Jesús. Todos nosotros tenemos la oportunidad de unirnos al equipo vencedor. El Señor espera nuestra respuesta, evidenciada en una entrega total de nuestra vida a Él. Dios no acepta medio corazón o media vida. Él acepta todo el corazón y toda la vida. Y esa es la mejor decisión de todas. Rindamos entonces toda nuestra vida al Señor y dejemos que Él haga su obra en nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.